¿Qué nos cuenta el apóstol Pablo acerca de la condición humana? ¿Cuál es el problema más esencial de la humanidad que describe al principio de su carta a los romanos? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Bien, son tantas y tan profundas las reflexiones teológicas que se han hecho en 2000 años en torno a esos párrafos iniciales del apóstol Pablo en la carta a los romanos, que resulta difícil saber por dónde empezar y qué elementos destacar. Para empezar, y para que cada cual se aclare en primer lugar sus propias ideas, empecemos ahora por leer una vez más Romanos 1:16 a 2:29. No me avergüenzo de la buena noticia, puesto que es el poder de Dios para salvación de todo el que la reciba, en primer lugar para el judío, pero también para el griego. Porque en ella se pone de manifiesto la justicia de Dios, que surge de la fe y desemboca en fidelidad, como pone, pero el que es justo vivirá gracias a la fidelidad. Porque la buena noticia hace visible el enfado de Dios desde el cielo contra la irreverencia e injusticia de las personas que por sus desmanes frenan la verdad. Porque lo que se sabe de Dios es obvio, por cuanto Dios lo ha hecho visible. Desde la creación del universo, gracias a lo que ha hecho, los seres inteligentes pueden adivinar hasta los aspectos invisibles de Dios, lo imposible de representar en cuanto a su poder y deidad, de tal suerte que no tienen excusa. Porque sabiendo de Dios, no lo veneraron como Dios, ni le agradecieron, sino que siguieron razonamientos insensatos hasta enturbiar y entorpecer sus mentes. Alegando ser sabios, disparataron, cambiaron el resplandor del Dios incorruptible por efigies corruptas que se parecían al ser humano y a aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus ansias de razonar hasta desembocar en la depravación de deshonrar sus propios cuerpos entre ellos. Canjearon la verdad de Dios por la mentira y encumbraron y adoraron lo creado por encima del Creador. Bendito sea Él por siempre. Amén. Por eso Dios los abandonó a apasionamientos degradantes y sus mujeres adoptaron conductas antinaturales en lugar de las naturales. Asimismo, los varones abandonaron la conducta natural con la mujer en sus apetitos y ardieron en desmanes entre ellos haciendo cosas vergonzosas, varones entre varones, recibiendo a cambio la paga engañosa correspondiente. Y como no les pareció bien mantenerse en el conocimiento de Dios, Dios los abandonó a una mentalidad estúpida para que hicieran cosas irracionales. Están llenos de toda injusticia, malicia, avaricia y maldad. Están repletos de malevolencia, homicidio, rivalidad, trampas, mal humor y murmuración. Son mal hablados, sacrílegos, insolentes, vanidosos, fanfarrones, suspicaces, desobedientes de sus progenitores, torpes, no de fiar, crueles e incapaces de sentir compasión. Conociendo las sentencias divinas de que quienes actúan así son reos de muerte, sin embargo, no solo las hacen, sino que también espolean a otros para que las hagan. Por esta causa no tienes excusa, quien quiera que seas tú que juzgas, por el propio hecho de condenar al otro, te condenas a ti mismo, puesto que tú haces lo mismo que condenas. Sabemos que el juicio de Dios se ajusta a la verdad contra los que hacen estas cosas. ¿Acaso piensas, quien quiera que seas, que condena al que hace estas cosas mientras que haces tú lo mismo, que te librarás del juicio de Dios? ¿Te fías de la superabundancia de la gracia y paciencia y condescendencia, ignorando que la benevolencia de Dios te conduce al arrepentimiento? Por tu terquedad y razonamiento impenitente, estás acumulando furia contra ti en el día de la furia y manifestación del justo juicio de Dios, que te devolverá a cada cual conforme a sus obras. Por una parte, a los que, perseverando en buenas obras, procuran alcanzar resplandor y honra e integridad, la vida eterna. Por otra parte,
a los que por rivalidad no hacen caso a la verdad, sino que promueven, al contrario, la injusticia, furor y furia. Desconsuelo y apuros contra todo ser humano que se ocupa activamente en hacer el mal, el judío en primera instancia y también el griego. Resplandor y honra y paz a todo el que se ocupa activamente en hacer el bien, tanto el judío como el griego, porque ante Dios no se sostiene ningún favoritismo. Los que se extraviaron a falta de ley, sin ley perecerán. Y los que se extraviaron siguiendo la ley, por la ley serán condenados, porque no son justos ante Dios los que oyen la ley. Al contrario, serán declarados justos los que hacen lo que la ley manda. Por consiguiente, cuando en cada país que no tiene la ley hay personas que se comportan como manda la ley, ellos, a falta de ley, vienen a constituir la ley, porque demuestran la obra de la ley que está escrita en sus mentes, que da testimonio de la conciencia que distingue entre una cosa y la otra, denunciando los razonamientos o bien aprobándolos. Según mi buena noticia, por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará en un día las cosas ocultas de los hombres. Tú que te denominas judío y te apoyas en la ley, te ufanas en Dios y sabes la voluntad y apruebas las distinciones porque estás bien instruido en la ley. ¿Te sientes muy confiado de poder hacer de guía para los que están ciegos, una luz para los que viven a oscuras? Maestro de insensatos, profesor de ignorantes, tienes la cáscara de conocimiento y de la verdad en la ley. Tú que instruyes a los demás, ¿no te instruyes a ti mismo? Tú que predicas que no hay que robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que practicar inmoralidades sexuales, ¿las practicas? Tú que sientes repugnancia de ídolos, ¿te haces rico por cuenta de los templos? Tú que te ufanas en la ley, ¿deshonras la ley de Dios con tus infracciones? Como pone, el hombre de Dios tiene mala fama entre las naciones por culpa vuestra. Porque aunque la circuncisión ayudaría al que viviera conforme a la ley, si infringes la ley, tu circuncisión no te ha valido para nada. Por consiguiente, la persona cuyos actos son justos, ¿acaso se le tendría en cuenta el no estar circuncidado? Y el que en realidad no está circuncidado pero cumple la ley, te juzgará a que estás literalmente circuncidado, pero infringes la ley, porque no es judío todo el que lo parece, ni es circuncisión todo lo que aparenta serlo. Al contrario, el que es judío lo es en lo íntimo y tiene circuncidada la mente en sus actitudes, que no literalmente. ¿Quién es así? Recibe la aprobación de Dios, aunque no la reciba de sus semejantes. En estos párrafos, Pablo no hace más que sentar bases para otras cosas mucho más importantes que quiere decir más adelante en esta carta a los hermanos de Roma, explicando su manera de entender el Evangelio de Jesucristo. Su manera de empezar aquí su argumentación, poniendo en pie de igualdad la necesidad de gentiles y judíos de una vía superior para vivir una vida justa delante de Dios, ya nos lleva a intuir que la solución tendrá que ser una que permita a judíos y gentiles vivir en una misma comunión, derribando la barrera de separación entre ellos. Es porque quiere llegar ahí que empieza así en estos capítulos. La única manera de que los judíos y gentiles puedan alcanzar una convivencia satisfactoria de plena comunión con Cristo es que las bases de la relación de ambos con Dios sean las mismas. Para ello, Pablo tiene que vencer aquí los prejuicios contra los gentiles que sentían los judíos piadosos. Ellos sabían valorar, como es justo que valoraran, la superioridad del monoteísmo bíblico y la superioridad moral de las conductas exigidas por la ley de Moisés. Pablo afronta entonces en el capítulo 2 la difícil tarea de persuadirles de que a pesar de todo, su confianza en la superioridad es una confianza vana. En realidad, el capítulo 2 no hace más que exponer su argumentación inicial al respecto, puesto que de una manera u otra la totalidad de esta epístola continúa la argumentación.
aunque quizá nunca con un tono tan agresivo como en estos renglones iniciales. Desde luego, es una ironía y un despropósito absoluto que a la postre los cristianos gentiles empleemos estos argumentos para defender que somos nosotros los superiores y los judíos los inferiores. Si hay una actitud que podemos tener la más entera confianza que Pablo jamás en la vida albergó, que era imposible que jamás se le pasara por la cabeza, es la del antisemitismo, el antijudaísmo o el antifariseísmo. En otros pasajes del Nuevo Testamento vemos que hasta el final de sus días Pablo se sintió orgulloso de su identidad como judío de la tribu de Benjamín, hondamente piadoso y observante de la ley de Moisés. También presumió de su formación en la escuela de los fariseos, cuyas tradiciones nunca pensó haber abandonado, en particular con respecto a su doctrina acerca de la resurrección. Atribuir antisemitismo a Pablo entonces es un disparate, y cualquier interpretación de sus escritos que nos llevase a albergar sentimientos antisemitas es una interpretación disparatada. Si hemos seguido de cerca la argumentación de nuestra lectura de hoy, entonces descubrimos que cualquier intento de inclinar en beneficio propio la balanza moral con que todos somos juzgados como igualmente pecadores ante Dios, nos pone ipso facto bajo condenación. Si es verdad que nuestra doctrina es superior, si es verdad que la iluminación divina que hemos recibido es más completa, que nuestras morales son más puras, tanto más condenable es precisamente el que alberguemos una actitud de superioridad con respecto al prójimo. Porque la actitud de superioridad espiritual o moral con respecto al prójimo es la quinta esencia de la problemática humana denunciada en estos versículos. Quien lea estos versículos y piense para sus adentros, vaya hipócritas estos judíos, mira que creerse superiores a los gentiles cuando ellos hacen lo mismo. Con ese mismo pensamiento de desprecio ha caído en el defecto que acusa en ellos. Paradójicamente, cuanto más justificable sea considerar superiores nuestra doctrina y conducta, tanto más mezquino resulta el que en efecto nos consideremos superiores, como si el mérito o los logros fueran de alguna manera nuestros propios, el fruto de nuestros propios esfuerzos, y no una gracia inmerecida recibida inexplicablemente de Dios. El antisemitismo es entonces la primerísima evidencia de que quienes sostienen estas actitudes están bajo la misma condenación que los judíos. Y por el mismo rasero, si yo me considero superior a mi hermano o hermana que es antisemita, al emitir ese juicio comparativo caigo yo también bajo la misma condenación. La historia de la interpretación de estos versículos no solo ha servido para alimentar el prejuicio antisemita, sino también para alimentar el prejuicio homófobo. Desde luego, si hay una conducta que parece claro que es contraria a la voluntad del Creador en estos versículos, parecería ser la de las relaciones homosexuales. Desde la especial virulencia e intolerancia mutua del enfrentamiento sobre esta cuestión hoy día, sin embargo, quizás sea especialmente importante establecer exactamente cuál es el argumento de Pablo y cómo lo que dice sobre la homosexualidad y el lesbianismo encaja dentro de su argumentación. La primera cosa que es menester recuperar entonces es lo dicho antes con respecto al antisemitismo. Lo que está queriendo establecer aquí Pablo no es un juicio moral contra la homosexualidad, donde los heterosexuales salen exonerados y libres de culpa, sino la imposibilidad de nadie juzgar a ningún otro, ni despreciar la supuesta inferioridad moral de ningún otro, porque todos nos encontramos bajo la condenación de Dios. Aquel que presume de doctrina más correcta y conocimiento más perfecto de las conductas que agradan a Dios cae, como ya hemos visto, en su propia trampa al juzgar al prójimo, y cae en condenación por sus propias actitudes de superioridad y desprecio.
Si Pablo menciona aquí la homosexualidad y el lesbianismo, es por considerarlos el desenlace natural, casi se diría que inevitable, de la idolatría. Cuando la humanidad abandona la adoración de la gloria incorruptible de Dios para entregarse de cuerpo y alma a la gloria corruptible del ser humano, el amor desmedido a la humanidad carece de perspectivas y de límites y desemboca en resultados como estos. La homosexualidad y el lesbianismo son entonces el ejemplo, el colmo si se quiere, de preferir la gloria de lo creado a la gloria del Creador. Por la propia esencia de este pecado, no difiere moralmente de otras formas cualesquiera de idolatría. Es porque la homosexualidad y el lesbianismo le vienen tan de perlas a Pablo para ilustrar la esencia de la locura del culto a seres creados y no al Creador, que se detiene unos instantes en este particular. En general, adorar a los hombres, entiéndase aquí el culto al emperador romano, así como adorar a aves, cuadrúpedos y reptiles, pone de manifiesto la oscuridad en que se hayan sumido los corazones y la estupidez de sus razonamientos. Profesan ser sabios, pero sus actos denuncian su insensatez. Hoy día habría que insistir que todos, tanto heterosexuales como homosexuales, todos ejemplificamos una cultura y una sociedad donde la gloria de Dios no interesa en absoluto y la belleza y sabiduría humanas son adoradas como lo único digno de alabar. La epidemia de anorexia y bulimia, la obsesión prácticamente universal por la belleza exterior, la adoración fanática en que son tenidos algunos deportistas y cantantes y actores y demás famosos, la explosión de pornografía en Internet y de los adictos a verla, ponen a diario de manifiesto que nuestra sociedad también ha dado la espalda a la gloria de Dios y solo puede pensar en la gloria de hombres y mujeres. Esta es nuestra condición universal, de la que lo otro es un síntoma puntual, por lo cual es del todo injusto cargar las tintas contra ninguna predisposición sexual en particular. El listado de las conductas objetables en Romanos 1, 29 a 31 es, por un lado, un muestreo representativo y no una lista exhaustiva. Y por otro lado, interesante en sus énfasis. Desde luego, no hay aquí nada que justifique la especial obsesión cristiana con pecados de tipo sexual. Hay que entender que tales pecados están todos incluidos en la lista bajo un único término, fornicación, que tiene aquí un sentido técnico diferente del que popularmente se le atribuye. No es entonces sinónimo de hacer el amor, sino que indica cualquier tipo de actividad expresamente sexual entre personas que no son legítimos esposos. Y bajo esa descripción, pues, que la imaginación de cada cual supla las variantes que se le puedan ocurrir. Y sin embargo, el listado de Pablo no se detiene allí para hacer énfasis, sino que discurre por otras muchas conductas de pecado en áreas totalmente diferentes. Si se puede discernir un área de especial importancia a la vista de la reiteración de diversos vocablos con que Pablo insiste en ello, llama la atención el elevado número de términos que describen la falta de armonía y paz entre las personas. Empezando con la primera palabra del listado, injusticia, pasando por términos como injuriosos y orgullosos e inventores de males y homicidas, desde luego, y culminando al fin con faltos de misericordia. De hecho, si hay una categoría de conductas dentro de la cual caben todas las conductas reprobadas en estos 3 versículos, incluso los pecados sexuales, tiene que ser precisamente la realidad de que todas estas conductas destruyen la armonía y la paz entre las personas. Si este listado nos permite cargar las tintas contra algunos pecados más que otros, entonces tendrían que ser aquellos como la intolerancia,
los insultos, las habladurías, la cerrazón a oír los argumentos del prójimo, el rencor o la enemistad. Y desde luego la venganza, la crueldad física y psíquica y la guerra, lo cual no nos da jamás pie a poder justificar que nuestros pecados sean más leves que aquellos. En cuanto digo que fulano es peor pecador que yo porque es envidioso y violento, mientras que yo solamente estoy enganchado a la pornografía en Internet, con la cual no le hago daño a nadie, en cuanto hemos razonado así, estamos pillados por la lógica aplastante de Romanos 1:16 a 2:29, donde, como ya hemos dicho y repetido, Pablo pretende hacernos entender que somos todos iguales en nuestra situación de condenación ante la justicia de Dios. Un tema adicional que hallamos en nuestra lectura de hoy es la idea de que el pecado humano, del que somos cada uno en particular igualmente culpables, es a la vez nuestra ofensa y nuestro castigo. En Romanos 1, 21 a 28, si bien es cierto que la humanidad hemos centrado más nuestra atención en la gloria humana, es decir, nuestra belleza, nuestros logros, la grandeza de las hazañas conseguidas, este énfasis de por sí no parece que tuviera que desembocar en la degeneración y la perversidad. Si acabamos así, sin embargo, es porque Dios nos entregó a ello, dicho 3 veces en Romanos 1, 24, 26 y 28. Lo que nosotros concebíamos como la exaltación de la humanidad, Dios manifestó como nuestra bajeza e inmundicia. Lo hizo al entregarnos a ello. ¿Cómo funciona este acto de entregarnos a las consecuencias más bajas y corruptas, cuando lo que aspiramos es a llegar a las cumbres más elevadas de lo que supone ser humanos? ¿En qué sentido está ya incluida nuestra degradación en el abandono de Dios? ¿Y en qué sentido es esto algo diferente, adicional, una intervención directa de Dios que a la vez que nuestro castigo supone también abandonarnos a caer en el colmo de nuestro propio pecado y por tanto de nuestra propia culpabilidad? En fin, a pesar de todo, si hemos empezado nuestra lectura de hoy con el versículo 16, era para que observáramos que Pablo, como buen judío y creyente además en el Mesías Jesús, está plenamente convencido de que es cierta la afirmación del profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. Vivirá. La justicia, y con la justicia la vida, no es una meta inalcanzable. ¿Y cómo será esa vida? Será una vida de fe o de fidelidad. El término griego empleado aquí por Pablo abarca siempre ambos sentidos simultáneamente. Fe y fidelidad son 2 caras de una misma moneda. Pero esto es, una vez más, adelantarnos al tema de nuestro próximo capítulo. A lo largo de estas últimas presentaciones, hemos notado que el pecado humano es a la vez personal y también social. De toda una nación, pero más allá de las naciones, de toda la civilización humana. Hemos identificado la violencia y las guerras y en general la existencia de gobiernos opresivos que tuercen la justicia y siembran desigualdad. Hemos identificado la tradicional injusticia de género machista, que hemos visto caracterizado como una maldición. Hemos identificado la explotación del prójimo en estructuras como la esclavitud, pero también en estructuras como el capitalismo mundializado. Hemos visto también por fin hoy, en Romanos, que la mejor de las religiones nos tiende a llevar paradójicamente a sentirnos en condiciones de juzgar y despreciar al prójimo cuyas creencias consideramos inferiores. ¿En cuál actitud nos delatamos a nosotros mismos como pecadores bajo condenación? ¿Cuál es nuestra culpa y responsabilidad en todo ello cuando las más de las veces vivimos el pecado como víctimas y no se nos ocurren formas de combatirlo aunque quisiéramos? Con estas preguntas e inquietudes dejamos ahora el tema de la caída. La Biblia hace mucho más que describir nuestro problema, nuestra condición. Nos ofrece esperanza más allá de la caída.
nos ofrece solución. En nuestra próxima presentación, entonces, empezaremos a considerar esa esperanza. Hasta pronto.